Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues bien, comenzamos el programa y lo vamos a hacer hablando de algo que nos gusta bastante, de hábitos de vida saludable. ¿Y cómo comienzan los hábitos de vida saludable? Pues por barriga llena, corazón contento, es decir, pues que somos lo que comemos, y de ello vamos a hablar exactamente. Para ello yo siempre cuento con el mejor de los profesionales. El doctor Reverte está con nosotros, le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, barriga llena, corazón contento, pero hay que saber de qué la llenamos. El refranero. Bueno, la tenemos que llenar de buenos alimentos. Exacto. Exactamente, cantidad y calidad adecuados. Bueno, hoy queríamos hablar un tema, queríamos compartir con la gente, con nuestros telespectadores, el tema del agua, porque sé que es un tema que le preocupa a la gente, que no sabemos cómo la tenemos que tomar, cuándo la debemos tomar, si engorda, no engorda. Vamos a intentar hablar de todas estas. Sí, hay muchos mitos en relación al agua, ¿no? El primero de ellos es si el agua engorda. Ese es el primero, que ¿no? Pudiera ser, digamos, a partir de ahí podríamos arrancar. El agua no engorda porque el agua es acalórica, ¿no? A pesar de ser el nutriente, digámoslo así, más importante, de hecho es con la carencia de agua, la supresión del agua, digamos, nos permite vivir como mucho, también depende en qué circunstancias, hasta 2 semanas se puede estar sin beber agua. ¿Solo? Sin embargo, sin comer se pueden estar más de 40 días, sin comer, es decir, sin comer alimento, quiero decir, el sólido. El agua es, somos el 70 y tantos % según la edad, pero somos el 70 y tantos % del componente del cuerpo es agua. Y es vital, y aquí hemos hecho programas, me acuerdo antes del verano, acerca de la necesidad de mantener una hidratación correcta del organismo, pero que enfocándolo tal y como hoy lo planteas, ¿no? Acerca de si el agua aporta calorías y por lo tanto su consumo en mayor o menor medida puede condicionar que yo engorde a causa de que beba más y tal. No, el agua no engorda. Lo que pasa es que sí es cierto que llena el estómago y muchas veces pues puede sernos útil combinado con algún alimento, con los tentempiés como los prescribo yo muchas veces, para que se cierre el estómago y tengamos una sensación de plenitud y engañemos, digamos, podemos emplear el agua combinada, como he dicho, para engañar el estómago y engañar el hambre, por lo tanto. Entonces, ¿cuándo sería más aconsejable tomar agua? A la hora de comer. Es decir, si a la hora de comer es aconsejable tomar agua o no, que también he oído decir que tú también seguro, lo de que el agua no es interesante tomarla comiendo, o sí es interesante, tomarla, o no es interesante tomarla entre horas, o sí, es decir, oímos los mensajes, oímos uno y su contrario. Exactamente, ahí tenemos. El agua hay que tomarla de entrada siempre que se tenga sed. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. El cuerpo te la está pidiendo. Exactamente, entonces lo normal es que cuando estás comiendo pues te apetezca beber agua, eso es lo normal. Y quiero hacer un comentario que sí que es importante. El agua, el beber agua también es algo, digamos, que se condiciona por la costumbre. Hay personas, pacientes míos, que cuando acuden a la consulta por primera vez dicen que no tienen costumbre de beber, les cuesta trabajo, me dicen que no llegan ni al litro, algunos ni a los 3/4 de litro de líquido al día porque no tienen costumbre. Sin embargo, si te esfuerzas y vas bebiendo agua poco a poco, cuando pasan unas semanas acaba pidiéndotelo el cuerpo ya. Por lo tanto, cuando se bebe una cantidad insuficiente de líquido, yo propongo tomarse la molestia de ir, o el trabajo, de ir provocando o ir cultivando esta costumbre de ir bebiendo, de hacerte con una botella de agua o acostumbrarte a tomar en determinadas horas alguna infusión. Hay que tener en cuenta que las infusiones y el agua son prácticamente lo mismo. Exacto. El café, de hecho, también es una infusión y por lo tanto entra también dentro de la categoría del agua, ¿no? De la cantidad de agua que estás tomando. El café tipo americano, ese café largo, también podríamos considerarlo agua, el té también, incluso la leche también, las sopas también, el gazpacho andaluz del verano también. Es decir, que no solamente entendemos como agua el que tomamos, el agua normal, sí, el agua, sino que el agua clara, hay muchos que se alimentos dice.
bueno, alimentos o como el té o como Sí, sí. Las que infusiones, se consideran agua. las infusiones se consideran agua. Entonces, voy a hacer un apunte también porque te preguntan, bueno, ¿cuánto hay que beber? La cantidad, muy importante. 2 litros, 2 litros y medio, o incluso otra cosa que también he escuchado, que seguramente tú también, cuanto más bebas, mejor. Eso. No. A demanda. A demanda, no, a demanda, pero además hay que forzarlo y beber cada vez más porque eso es muy interesante y muy bueno. Y incluso también te lo dicen que es bueno para adelgazar, en fin, todo esto es un batiburrillo. No. Es decir, el agua, como todo, tiene su medida, entonces no se puede beber. Yo tengo pacientes que en alguna ocasión me han comentado que beben al día 6 litros de agua, por ejemplo. ¿Eso es bueno? No. Iba a decir, a partir de 2 litros y medio, salvo un deportista de élite que tenga una sudoración tan grande que pierda, como dicen, estaba pensando ahora mismo en Fernando Alonso, que dicen que pierde 4 kilos de agua en cada carrera de estas, cuando hacían lo de la Fórmula 1 y tal, que se ve que suda muchísimo, o algún futbolista o un tenista que juegue en Dubái o en un sitio de estos donde se suda a manta y tal. Salvo una situación, digamos, extrema, entre 1,5 litros y 2 litros, yo propongo para una persona de una edad media, con un gasto calórico o con una sudoración media, por una actividad física normal, convencional, corriente, en invierno propongo 1,5 litros. Puede ser algo más, sin problema. Y en verano, como aumenta la sudoración, pues 2 litros, subimos ese medio litro. Más, empezar a beber más conlleva, bueno, pues el hacer trabajar de más, el forzar el organismo, que nunca puede ser aconsejable. Forzaríamos el corazón porque aumenta el volumen circulante y el corazón se tiene que hacer cargo de mover más masa, porque la sangre, digamos, se diluye en cierta medida, pero también aumenta su volumen. Y al riñón también lo obligas a trabajar. Entonces, el agua hay que tomarla en estas cantidades. Quiero hacer una pequeña reseña en relación a personas que estén haciendo un tratamiento de adelgazamiento. Si estás haciendo un tratamiento de adelgazamiento, sobre todo cuando el tratamiento de adelgazamiento es importante, es decir, personas que tienen una masa, un índice de masa corporal bastante alto, por encima del 30-35%, es decir, que les sobran 25 o 30 kilos, deben incrementar aproximadamente medio litro más de agua al día, porque cuando una persona empieza a adelgazar, se moviliza la grasa, que es de lo que se trata, y cuando movilizas la grasa hay muchas toxinas liposolubles, es decir, de naturaleza grasa, que se quedan, como si dijéramos, almacenadas en el panículo adiposo, en el tejido graso del organismo, y cuando tú las movilizas pasan al torrente sanguíneo, pasan al hígado, en el hígado se transforman en hidrosolubles, se desactivan, en fin, y entonces el riñón tiene una mayor, digamos, demanda para poder eliminar todo este tipo de metabolitos tóxicos. También se produce acetona, que también quiere ser eliminada, entre otras, se elimina por varios sitios, pero fundamentalmente por el riñón también, la acetona famosa, que se mide en orina y tal. Entonces, si tú al riñón no le das más sustrato para que fabrique orina, podríamos tener el problema de encontrarnos mal, tener incluso dolores de cabeza, que hay pacientes que a lo mejor te pueden decir, cuando hago dieta me noto peor, me noto de una manera como si no estuviera mejorando, incluso me duele la cabeza más a menudo, me noto mal sabor de boca. Exacto. Todo esto puede producirse por el acúmulo de estas toxinas que estaban en stand-by, no estaban actuando, pero que estaban, digamos, almacenadas ahí quietas, pero al mover la grasa han salido a sangre. Ahí sí podemos incrementar en medio litro, pero tampoco hace falta más, el volumen de agua que bebas al día. Pero si no, ahora en invierno, con 1,5 litros, 1,7 litros, en fin, tampoco estas son cifras exactas, ¿no? Sabiendo que si vas a hacer una excursión y sudas ese día, pues te puedes permitir perfectamente medio litro más, incluso 1 litro más. Pero lo normal, para el día a día, 1,5 litros ahora y unos 2 litros en verano es lo que yo aconsejo. Bueno, pues tenemos la cantidad. Ahora,
¿En qué estado? Porque mucha gente dice, el agua fría no engorda. El agua fría ayuda a adelgazar. No. El agua hay que templarla y echarle un chorrito de limón. Esas cosas que suelen decir. Nada, no, bueno, pues todo este tipo de el agua presentada como te la tomes como te la tomes. El agua sola caliente es muy indigesta y produce diarrea con una facilidad enorme, con lo cual mejor a temperatura ambiente. Exactamente, e incluso un poquito fresquita, pues yo creo que la temperatura ideal para el consumo del agua es la del botijo. Lo que pasa es que el botijo se ha perdido, claro, el botijo sabes que transpira por la arcilla, digamos, y entonces produce una temperatura que no es ni fría, no es agresiva, pero produce frescor, que también es muy agradable. Pero pues en fin, volvamos al botijo. Volvamos al botijo. Ese sería ideal. Y luego tenemos la cantidad, tenemos el estado, y a demanda quiere decir que en el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena se puede ingerir el agua que el cuerpo exactamente, más o menos pida. También depende de la comida que estés comiendo. Si estás tomando bacalao, con huevo duro, estaba pensando ahora mismo, pues te apetece beber más agua que si te estás tomando una sopa. Pero que sí, que el agua siempre es bueno, tomarte un vaso de agua siempre te va a venir bien. Pero cuando una persona va a un profesional, a ponerse en manos de un profesional para crear hábitos de vida saludable, comer bien, comer sano, no hacer dieta, porque esta palabra ya cada vez suena peor, ¿no? Sí, es comer sano. Anda que no te digo que régimen, o régimen, régimen todavía suena peor. Sí. Lo primero que se valora es cuánta agua bebe, ¿no? Bueno, yo es una pregunta la que hago siempre, claro, eso hay que hacerlo siempre. Cantidad de líquido al día aproximado, ¿no? Yo siempre pregunto, ahora por ejemplo digo, llega al 1,5 litros al día, entre todo hay que especificar, porque muchas veces estas personas toman mucho té y toman leche, pero como no se beben el agua sola, porque no les gusta el sabor del agua sola, pero lo beben por otro lado, entonces hay que especificar. Líquidos en total al día, y ahí digo, incluido el café con leche de por la mañana, una sopa que se tome usted o lo que sea, ¿cuánto toma? Y entonces, al 1,5 litros llega, y entonces, si te dicen que no, pues hay que explicarles, y si te dicen que sí, pues digo, pues todo lo que viene el paciente haciéndolo correctamente, jamás lo toco, porque lo dejamos. Claro, lo dejamos y ya está, decimos, va usted bien, así va bien. Bueno, pues yo creo que hoy hemos desvelado algunos que otros, bueno, hemos quitado mitos, que a la gente nos gusta mucho poner mitos y nosotros nos gusta mucho tirarlos abajo. Bueno, los que haya que tirarse, hay mucha información, realmente como el tema de la obesidad es un tema bastante complejo, porque en el fondo no conocemos íntimamente por qué podemos engordar determinada cantidad de kilos, unos y otros no. Es una cosa de tipo genético que se está investigando, pero todavía permanece bastante oscuro, ¿no?, el origen de la capacidad para engordar. Y entonces, en este tipo de río revuelto, estaba pensando ahora mismo en patologías como por ejemplo el cáncer, donde de vez en cuando se destapa algún timo y alguna historia que con determinadas hierbas del Amazonas se va a curar, o incluso hay uno que tomando una dilución con hipoclorito sódico, que es la lejía de toda la vida, con diluciones dicen que con eso te cargas determinadas células cancerosas, etcétera, etcétera. Es decir, cuando no se sabe, entonces la imaginación, digamos, va al poder, y la imaginación de personas, digamos, con poca formación, pues da lugar a que se digan muchos disparates y a que decimos la palabra mito, que es como una manera elegante de llamarle a comentarios que realmente son verdaderamente disparatados, ¿no? Exacto. Pues yo creo que, doctor, con esto podemos dar nuestra lección de hoy por acabada, ¿no? Bueno, los comentarios, sí, yo espero que les sea útil a quien tenga todavía dudas, o lo mismo que el agua con gas engorda, pues tampoco, el gas tampoco engorda, es decir, que si te gusta el agua de Vichy, se supone que puedo hacer publicidad, el agua de Vichy, por ejemplo, pues por el hecho de llevar gas tampoco es acalórica y por lo tanto no engorda, pero que beban, no hay que beber en exceso. No hemos hablado tampoco de la neurosis que hay, que se llama potomanía, que son personas que beben al día hasta 10 y 12 litros de agua al día, que es una enfermedad, digamos, ya hay un trastorno de conducta serio, pero que beban en estas cantidades razonables y ya está, y que lo disfruten. Exacto, que lleven una vida saludable. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Y a la gente que nos está viendo. Hacemos una pequeña pausa, pero volvemos enseguida.